La única información que se tiene registrada, hermanos, acerca del mundo antiguo es el relato bíblico e histórico de su destrucción por medio de un diluvio de aguas que fue universal. Y se nos informa de esto en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 describe la corrupción, describe la corrupción de aquella que generada generación, y nos enseña la justa ira de Dios y su decisión de terminar con aquella generación, con una sola excepción, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, a saber, 8 personas en total. En Génesis capítulo 6, verso 1 y verso 2, describen el historial de dos cosas que provocaron el justo enojo de Dios y su decisión de exterminar aquella generación. Primero, el incremento de la gente, la multiplicación de la población del mundo. Dice en Génesis capítulo 6 y verso 1: comenzaron las gentes a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Es verdad, hermanos, es verdad que era el resultado de una bendición y de un mandato. En Génesis capítulo 1 y en el verso 28, Dios les había dicho: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Pero con la corrupción general de aquella generación, la bendición de Dios se había convertido en maldición. Y como alguien dijo, entre más pecadores, más pecados. Segundo, matrimonios mixtos. En Génesis capítulo 6, el verso 2 dice el testimonio así: viendo los hijos de Dios, quiere decir los descendientes de Set, que fue el tercer hijo de Adán, jóvenes profanas, jóvenes que profesaban la descendencia de Set, jóvenes que profesaban la verdadera fe, jóvenes que amaban a Dios y temían al Señor. Dice, viendo que las hijas de los hombres, quiere decir la descendencia de Caín. Hay 2 escrituras en el Nuevo Testamento que dicen que Caín era del maligno. La descendencia de Caín es lo que llama aquí los hijos, la descendencia, las hijas de los hombres. Jóvenes profanas, jóvenes libertinas, jóvenes ajenas de Dios, jóvenes aficionadas a las prácticas del mundo. Los hijos de Dios las vieron hermosas, no se guardaron, no se cuidaron, no guardaron su fidelidad a Dios y se mezclaron con ellas, formando mixtos matrimonios. Y todos, hermanos, todos los que se unieron en yugo desigual con personas sin temor de Dios, sufrieron fatales consecuencias. Los versos 4 y 5 de Génesis capítulo 6 describen la corrupción de la gente del mundo antiguo y dicen: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, les nacieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y muy famosos. Y vio Jehová, qué lindo es eso, hermanos.
saber que Dios está viendo todo. Dios ve todo. Estaba recordando, hace años murió un hermano de la iglesia, hermano Florentino Buentello. Vino un buen grupo de gente de Corpus Christi y mientras yo ministraba el funeral, les dije, mucha gente dice que nosotros somos muy exigentes. No queremos que la gente no haga esto, no haga el otro, no haga allá, no haga nada. Le dije, y no es verdad. Le dije, yo sí siempre he dicho, puede vivir como usted quiera, haga como quiera, viva como quiera, nomás cuídese que Dios no lo mire. Nomás cuídese que Dios no lo mire. Y no hay lugar donde no vea a Dios. No hay un solo sitio donde no esté Dios. Y los ojos de Dios están viendo todo. Y vio Jehová que la maldad de la gente era mucha en la tierra. Y que todo plan de los pensamientos en el corazón de ellos era siempre el mal. En todo tiempo, hermanos, en todo tiempo la maldad humana era mucha en la tierra y todos los pensamientos eran solamente el mal. En todo tiempo la maldad humana ha tenido sus resultados. Todo tiempo la maldad humana ha tenido sus consecuencias. El cargo evidenciado que presentó Dios contra aquella antigua generación se registra en el verso 5 de Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra. La maldad de un pueblo es grande de verdad, hermanos. La maldad de un pueblo es grande de verdad cuando los más notables, cuando los más distinguidos, cuando los que son de renombre, la maldad grande es grande cuando los más distinguidos representantes de la ley son los más malvados. Cuando los representantes de la ley son los más corruptos y los más grandes violadores de la ley. No hay nada oculto, hermanos, no hay nada oculto. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Y todos los pecadores son bien conocidos por el soberano Señor del cielo, el grande y justo juez. Dice en el verso 6, Génesis capítulo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto expresa el pesar que sintió Dios, hermanos, al ver la perversidad humana de la antigua generación. Y hoy, en este día, Dios está viendo también la desenfrenada maldad de nuestra generación. Y como se sintió en aquel tiempo, Dios se siente ahora injuriado. Dios se siente ahora desafiado. Dios se siente ahora denigrado, ofendido por la desobediencia y la rebeldía de sus criaturas. La ira de Dios, hermanos, y el pesar del Señor expresan su justo y santo desagrado contra el pecado y contra los pecadores que lo practican. Dios, el soberano Señor del cielo, el Señor santo, Él espera que también su pueblo sea santo. Dice en Levítico capítulo 11 y en el verso 44, porque yo soy Jehová su Dios. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Ante la horrible apostasía, hermanos, ante la horrible apostasía humana, Dios nos da a conocer su desagrado y también de la misma manera que la generación antigua fue enjuiciada por su maldad. Un día también nuestra generación,
un día que ya no está lejos, nuestra generación va a ser visitada por el juicio de Dios. En el tiempo antiguo, Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Pero Dios jamás se ha arrepentido. Ni una sola vez, ni un solo momento se ha arrepentido de haber realizado un plan de redención para sus criaturas. La fe en el sacrificio de Cristo en la cruz garantiza el perdón de nuestros pecados. La fe en el sacrificio de Cristo en la cruz garantiza la libertad de toda culpa y también garantiza la libertad de toda condenación. En Juan capítulo 3 y en el verso 18 dice el testimonio: la persona que en él cree no es condenado. En Hechos capítulo 10 y en el verso 43 dice así: de Cristo Jesús dan testimonio todos los profetas, que toda persona que cree en él reciba perdón de pecados en su nombre. Y en Romanos capítulo 8 y en el verso 1 dice: no hay ninguna condenación para los que se apartan de su vida desordenada y siguen los pasos del Señor Jesús. Verso 7 de Génesis capítulo 6 nos informa, hermanos, la de resolución que tomó Dios respecto a la perversidad humana de aquel tiempo. Y dice: y dijo Jehová: barreré de sobre la faz de la tierra a todos estos seres vivientes que he creado, desde las personas hasta las bestias y a todos los demás, pues me arrepiento de haberlos creado. Qué triste, hermanos, es eso. Que como humanos y debiéndole todo al Señor, la vida, la salud, las fuerzas, la casa, el trabajo, el carro, el dinero, la gente se ha levantado contra Dios. Y todos los demás, me arrepiento de haberlos creado. Arruinan sus vidas, hermanos. Arruinan sus vidas todas aquellas personas que no responden al grandioso y sublime objetivo por el cual Dios lo creó. El propósito santo de Dios fue tener comunión con sus criaturas. Dios nos creó y Él tenía como el deseo de tener comunión con sus criaturas. Dice en Génesis capítulo 5 y el verso 24: caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y mire que dice Hebreos capítulo 11 y verso 5 acerca de este varón: y no fue hallado. Quiere decir que lo buscaron. Igual que a Elías lo buscaron 3 días y no lo encontraron. Y aquí dice: Enoc fue arrebatado, desapareció porque se lo llevó Dios. Y en Hebreos dice: y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero mire que dice lo que llama mi atención: y antes de ser traspuesto, antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo es eso, que Dios piense de cada uno de nosotros así. Eso es grande, eso es grande. En Génesis capítulo 6 y verso 9 dice: con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y a todas las personas que caminan con Dios, a todas las personas que caminan con Dios les va bien. Y a todas las personas que desean y buscan el bien y la verdadera felicidad, a ellos dice Job en el capítulo 22 y verso 21: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¡Qué bendición! Y si nosotros podemos aceptar y creer esta palabra, todo lo que tenemos que hacer es creer esta palabra. Y todas las personas, hermanos, dice la Escritura, y de Adán y Eva, dice la Escritura en Génesis capítulo 3,
versos 8 al verso 10. Dice que Dios los visitaba todos los días y conversaba con ellos. Pero por un descuido, hermanos, un descuido, qué terrible, pues, qué desgracias que ha causado un descuido. Por un descuido de Adán, Satanás lo engañó. Satanás lo engañó y desobedecieron a Dios y en consecuencia perdieron la comunión con Dios. ¿Saben lo que dice la Escritura? Isaías capítulo 59 y verso 2. Advierte a cada persona y en especial advierte a cada creyente que el pecado es una barrera de separación entre la persona y Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios tuvo sus profetas que llamaron a la gente al arrepentimiento y a la comunión con Dios. En Judas no tiene capítulo, tiene versículos. Los versos 14 y 15 de Judas dice que Enoc fue profeta de Dios antes del diluvio y él anunció desde antes del diluvio. Enoc anunció la segunda venida de Cristo que nosotros estamos esperando. La segunda venida de Cristo y su juicio de condenación contra todos los pecadores impíos. Segunda de Pedro, capítulo 5 y verso 2. Dice Pedro, Noé, anunciador de justicia, predicó con su vida, apartada de las prácticas de aquella generación, y mientras construía el arca, habló a la gente de su tiempo, pero ninguno le creyó. En Proverbios capítulo 29 y verso 1 dijo el sabio, la persona que es amonestada, que es avisada, que es advertida y no hace caso y endurece su corazón, de repente será quebrantado, sufrirá un descalabro horrible, sufrirá la consecuencia y no habrá para él remedio. Dios, hermanos, santo y justo Señor, nuestro santo y justo Señor, como su decisión terminante fue acabar con aquella corrompida generación, después que su espíritu luchó con aquellos llamándolos de largo tiempo al arrepentimiento. También, hermanos, en el juicio final que se avecina, serán destruidos por la justicia divina todas aquellas personas que no aceptan ser renovadas por la gracia divina de Dios. De Noé dice el testimonio. Génesis capítulo 6, versos 8 al verso 10. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué lindo es eso, hermanos. Sabe que yo me siento muy privilegiado. Yo nací en San Antonio, Texas. Y me crié en México desde niño. Tenía 3 años cuando fuimos a vivir a México. Y un día yo fui al templo y con un resentimiento americano, ciudadano americano, y no hablar inglés. No poder ministrar la palabra en inglés. Y el Espíritu Santo me habló mientras lloraba en el altar. Y el Señor me dijo, si no te hubiera traído acá, tú nunca me hubieras conocido. Y es verdad. Las 2 familias que forman mi parentela, los Jiménez, todos borrachales, con religión, pero todos borrachos. Por los Valerio, tienen su fe, pero no creen en muchas cosas. Y a mí me odiaron, algunos de mis propios familiares me odiaron por ser pentecostal. Pero doy gracias a Dios que acá en México conocí a Jesús con todo mi corazón. Me bauticé, hace unos días andaba afuera y se paran 2 jóvenes encorbatados. Y me dicen, nosotros somos misioneros. Digo, qué bueno. ¿Y qué predican? Dice, y trató de hablar desde Cristo. Le dije, mira,
Yo fui pastor aquí en la iglesia que está detrás de mi casa, 50 años. Le dije, y el Señor me salvó, me perdonó y también me bautizó con el Espíritu Santo y hablé lenguas. Y cuando mencioné las lenguas, el Señor me da media vuelta y se fueron. Eran los mormones. Eran los mormones. Doy gracias a Dios. Me siento privilegiado a ser uno de los escogidos del Señor. Lo que nunca imaginé, el Señor me llamó al ministerio. No vio mi ignorancia, no vio mi incapacidad, no tengo abundancia de palabras. Me dio una compañera que le sobran palabras. Doy gracias a Dios, me dio una compañera que le sobran palabras, pero yo no tenía palabras. Pero mire que Dios nos juntó parejitos, los dos pobres. Ninguno de los dos teníamos nada. Y Dios nos ha guardado. Si Dios nos permite, 18 de marzo, vamos a cumplir ya 64 años de matrimonio unidos. Y Dios nos ha guardado todavía. Se llama Sara y pregúntele si alguna vez ha oído mi nombre. Si me ha oído decirle Sara. En 64 años yo nunca le he dicho el nombre, nunca me ha oído mencionarle su nombre. Yo le digo mi mamá. Desde que nos casamos es mi mamá. Así que nunca le he dicho Sara. En 64 años nunca le he dicho Sara. Nunca. Y cuando me toca hablar de ella con alguien, nunca le digo Sara. Digo mi esposa. Así que doy gracias a Dios por mi compañera. También, hermanos, como dije de Noé, dice el testimonio, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y sus 3 hijos fueron Sem, Cam y Jafet. El testimonio dice que Noé era justo por su fe en la simiente prometida. Noé fue justo por su fe en la simiente prometida de Génesis capítulo 3 y verso 15, cuando el Señor Jesús dijo a la serpiente, la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, Él te aplastará la cabeza, Él te herirá en la cabeza. En Hebreos capítulo 11 y el verso 7 testifica que Noé fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Quiere decir que Noé vivió una vida de comunión con Dios. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, vemos hacia arriba con los ojos de la fe. Y Dios ve hacia abajo, de allá, Él ve hacia abajo. Mire, en mi casa, no sé si ustedes se han visto, en las 2 piñas de mi casa, yo tengo el escudo de David. No es estrella, es escudo. Y está hecho de 2 figuras geométricas. La geometría habla de tres. Bueno, se me escapa la palabra, la tengo la palabra, no te puedo decir. Hay 2 figuras, una así y otra así. El escudo de David, Dios me concedió ver la corona de David 2 veces. En dos de los viajes yo vi la corona de David, todavía la tiene sobre la tumba que figura la tumba de David. Y está el escudo que usó que hasta todos los días, hasta los días de su muerte. Esa figura representa a Dios y representa al pueblo de Israel. La figura que cae hacia arriba representa a Dios. La figura que está hacia abajo representa al pueblo, Dios cubriendo a su pueblo. Y el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Algunos, cuando nos celebraron los 50 años, vino una de mis sobrinas de Kansas y se fueron asustados porque pensaban que yo soy brujo.
Cuando vio las figuras, son dos figuras geométricas, hermano. Son dos figuras geométricas lo que forman el escudo. Y representan a Dios y al pueblo. Y se fue escondida, se fue asustada pensando que yo era un brujo. Porque en las dos piñas de mi casa yo puse el escudo. A Dios la gloria. Somos bienaventurados, hermanos, los que vivimos y servimos al Dios vivo. Y en Génesis capítulo 3 y verso 15, cuando el Señor Jehová dijo a la serpiente, de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. En Hebreos capítulo 11 y verso 7 testifica que Noé fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Quiere decir que Noé vivió una vida de comunión con Dios. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo vemos hacia arriba con los ojos de la fe. Y Dios mira hacia abajo con sus ojos de misericordia, con sus ojos de amor, con sus ojos de ternura, con sus ojos de misericordia bienhechora. Y sobre todos los que miran hacia arriba con los ojos de la fe. En Génesis capítulo 6, verso 11 al 13 dicen, y se corrompió la gente de la tierra delante de Dios, y toda la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la gente había corrompido su camino. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Esta escritura, hermanos, esta palabra describe la terrible perversidad de aquella generación. Toda clase de pecados se practicaban entre ellos. Aquella gente estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia, de injusticia y de maldad. ¿Es así? Así es la degradación y la bajeza de la naturaleza humana cuando se pierde la decencia. Así es la degradación y la bajeza de la naturaleza humana cuando se pierde el pudor y cuando se pierde la vergüenza. Así también es desastrosa la ruina que sufre la sociedad humana cuando se adormece. La Biblia dice cauteriza. Cauterizar es quemar. Cuando se adormece la conciencia. Qué terrible, hermanos. Y se pierde el temor y el respeto a Dios. El pecado llena al mundo de violencia y lo convierte en una selva donde impera la fiereza. Tristemente, hermanos, así es el mundo en que vivimos ustedes y yo. Nos toca ser testigos de los acontecimientos mundiales finales de la tierra. La prueba de la perversidad de aquella generación era innegable. Dice el verso 12 en Génesis capítulo 6. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Dios fue testigo, hermanos míos. Dios fue testigo. El Señor vio la terrible corrupción que había en ella. Lo que más agravó la maldad fue la expansión universal del contagio. Toda carne, quiere decir, toda persona había corrompido su camino. Cuando la maldad se extiende en general, el juicio universal ya no está lejos. Mis amados hermanos y mis amados amigos que oyen a través de las redes sociales, ¿quién ignora la situación que está viviendo nuestra generación hoy día? El juicio de Dios es seguro. En Mateo capítulo 24, verso 35, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, dejarán de ser,
Increíble, hermanos, este cielo tan bonito que nos cubre y esta tierra que nos ha dado el alimento que donde hemos podido vivir son transitorios, son temporales. Viene un día, hay 3 escrituras en el Nuevo Testamento y 2 en el Antiguo que aseguran que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, el cielo y la tierra que hoy existen son pasajeros. No dice, dijo el Señor, dejarán de ser, pero mis palabras no pasarán. Dios confirmó su palabra, hermanos. Dios confirmó su palabra. Dice en Génesis capítulo 6 y el verso 17. Le dijo Dios a Noé, he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Dios tuvo sus razones justas para esta decisión terminante cuando nosotros, aunque nosotros no lo entendamos, Dios tuvo sus razones justas. Los juicios de Dios siempre son razonables y justos. En 2 de Pedro, capítulo 3, y el verso 6 dice Pedro, el mundo antiguo pereció, acabó anegado en agua, pero el mundo actual, los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados para el fuego. Dice el verso 10, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los versos 8 al 10 de Génesis capítulo 6 dice la palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta escritura, hermanos, presenta a Noé distinguido del resto de la generación, con una señal de honor sobre él. Cuando Dios, soberano Señor del cielo, estaba descontento con el resto de la población del mundo, había hallado a un hombre bueno. Cuando Dios estaba enojado con todo el resto del mundo, encontró un hombre noble, un hombre temeroso de Dios. Dios estableció comunión con Noé y le concedió un favor a Noé y le hizo vaso de misericordia. Así hizo Dios a Noé, más grande y más honorable que todos los gigantes que había en la tierra. Y aunque eran poderosos y varones de renombre, la verdad es que solamente los que reciben la gracia de Dios son en realidad altamente favorecidos. El verso 14 de Génesis capítulo 6. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca preparada para flotar sobre las aguas y esperar a las aguas que cayeran. A Dios, hermanos, le pareció bien. A Dios le pareció bien encargar a Noé el trabajo de hacer lo que sería para él y para su familia. Primero, el medio de preservar su vida. Y segundo, comenzar la bendición de comenzar una nueva generación. Esto nos enseña, hermanos míos, que para ser salvos, para ir con el Señor a la gloria, con Dios, hermanos, con Dios no valen las fuerzas, con Dios no cuenta la inteligencia, con Dios no cuentan las habilidades, con Dios no cuenta el dinero, con Dios no cuentan los títulos, ni tampoco las influencias. Solamente se salvarán las almas las personas que creen en Cristo y le reciben en su corazón como Salvador, Señor, dueño de sus almas. Dice en Romanos capítulo 10 y en el verso 13, toda persona que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si alguien preguntara, ¿qué cosa es invocar? Le cuento un testimonio. Nos visitó hace muchos años un predicador de Florida. Él es árabe y nos contaba, él fue parte
de los traficantes de drogas del general Noriega en Panamá. Y nos contaba el hermano que un día él le falló a Noriega. Y Noriega lo mandó matar. Dice que un día ya alguien le había hablado de Cristo, pero él estaba tan metido en el asunto que no es su caso. Pero la persona que le habló de Cristo le dijo, si un día te ves en apuro, llámalo y él te ayuda. Y nos contaba él que un día estaban en su casa cuando vio que se paró un carro frente a su casa y le dijo a su esposa, enciérrate en ese cuarto con mis hijos y oigas lo que oigas, no abres la puerta porque te matan a ti y matan a mis hijos, porque vienen a matarme. Dice que entraron los hombres, 2 hombres armados, y le dijeron, venimos por orden de Noriega. Dice, el tiempo que tenía yo, lo único que podía hacer, mientras los hombres levantaban las armas para asesinarme, lo único que yo podía hacer era gritar. Y dice que él gritó, ¡Jesús! De acá de adentro. Y dice el hermano, yo no puedo decir qué vieron o qué sintieron, pero corrieron. Gloria, eso es. Si usted no sabía qué es invocar, eso es invocar. Llamarle al Señor, Señor, sálvame. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Eso es invocar el nombre del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En el versos 1 de Génesis capítulo 7, Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia en el arca. Y le dijo, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y le dijo además, porque pasados 7 días, yo haré llover sobre esta tierra 40 días y 40 noches. Y quitaré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Mis amados hermanos y mis amigos que escuchan a través de las redes sociales, la invitación que Dios le hizo a Noé para entrar en el arca y salvar su vida es la misma que en esta misma mañana. Es la misma invitación que esta mañana hace Dios por medio de la palabra del Evangelio a toda persona que escucha y busca libertad y felicidad. Hoy el arca de salvación es el Señor Jesucristo. Hoy el arca de salvación es el Señor Jesucristo y es el único medio de esperanza, es el único medio de consuelo y es el único medio de salvación eterna. Juan capítulo 3 y en el verso 18 dice el Evangelio, el que en él cree no es condenado. Y en el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios está sobre él. La invitación, hermanos, la invitación de Dios a Noé para entrar al arca es un honroso testimonio de la integridad de Noé. Esto nos enseña que nuestro Padre Celestial es testigo de la integridad de sus hijos y pronto será el testigo a favor de todos nosotros. Dice en Apocalipsis capítulo 3 y verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Qué lindo es eso, qué hermoso es. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe que va a haber gente borrada? En Mateo capítulo 7, el Señor dijo que va a haber gente que le va a reclamar. Yo estuve en la iglesia, yo di esto, yo hice el otro, yo hice acá, yo hice allá. Y Él les va a decir, no te conozco. De verdad te digo que no te conozco. Borrados. Por eso van a estar los libros, van a estar los 2 libros, los libros de las obras y el libro de la vida. Pueden haber estado escritos en el libro de la vida, pero no perseveraron.
se apartaron por algunas circunstancias de la vida, le volvieron la espalda a Dios, y de eso hay mucha gente en este mundo ahorita. Le van a reclamar y él les va a decir, pues aquí hay un borrón, posiblemente el nombre tuyo, no te conozco. Hermanos míos, dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Quiere decir, hermanos, que Dios se complace en los que son fieles y permanecen firmes y fieles en tiempos difíciles de amenazante iniquidad. Dice en Lucas capítulo 13 y en el verso 34, Dios nos ampara, Dios nos cuida como la gallina guarda sus polluelos debajo de sus alas. Dios nos protege a nosotros. El Salmo 91 y verso 4, mire qué dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice un pensamiento, Él nos dará el mejor refugio en el peor momento. Gracias a Dios, somos bienaventurados, hermanos. Hemos creído en un Dios grande como el a quien le cantamos esta mañana. Génesis capítulo 7 y verso 11. Describe lo que sucedió aquel triste día de oscuridad y día triste de oscuridad para aquella generación. La lluvia, hermanos, la lluvia que para nosotros cae a gotas. La lluvia que para nosotros cae a gotas. En aquellos 40 días y 40 noches cayó a torrentes y cubrió toda la tierra. Murieron todos, seres humanos y animales que había en la tierra, excepto los que estaban dentro del arca. Podemos imaginar el terror. Podemos imaginar el horrible miedo. Podemos imaginar la agobiante turbación. Podemos imaginar la agobiante turbación que vivieron aquellas gentes cuando se vieron cercados y el agua subiendo como erupción volcánica de abajo hacia arriba. No dice la Biblia, hermanos, eso no lo dice la Biblia, pero podemos imaginar, es muy probable que algunos fueron al arca a tocar la puerta. Es muy posible que algunos fueron a tocar al arca a tocar la puerta, pero Noé no podía abrir. Dice Génesis capítulo 7 y verso 16, porque Dios le cerró la puerta. Si Noé la hubiera cerrado por dentro, pero como la cerró Dios, la cerró la llave quedó por fuera. Así que Noé no podía abrirles. Mis amados hermanos y mis amigos, hoy el arca de salvación es el Señor Jesucristo, quien murió crucificado, sufriendo por ustedes y por mí el castigo que merecían nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 1 y verso 7 dice, el poder de la sangre de Jesucristo limpia y borra los pecados. Y para ser salvos y escapar del juicio que viene, necesitamos hacer lo que hizo Noé. Para ser salvos e ir a la gloria con el Señor, tenemos que hacer lo que hizo Noé. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Entrar al arca creyendo en Cristo y recibiéndole como Salvador, como Señor y dueño de nuestras almas. La protección especial, hermanos de Dios. La protección especial de Dios a Noé y su familia hace ver que mientras en su derredor todo era destrucción, todo era desolación y juicio, Noé y su familia dentro del arca estaban vivos. Mientras cayeron por millares a su diestra y a su siniestra, a su diestra y a su izquierda, como dice el Salmo 91,
Noé y su familia eran un admirable monumento de misericordia. Podemos pensar, como dice Pedro en capítulo 3 y verso 20, que mientras la paciencia de Dios esperaba el arrepentimiento de aquella perversa y desordenada generación, Noé construía el arca y predicaba a la gente y también intercedía por ellos. Tristemente, hermanos, tristemente, la oración de Noé y su predicación solo tuvo efecto para él y su familia. Dice Pedro, capítulo 3 y verso 20, solo 8 personas fueron salvas. Mis amigos, de la decisión que usted haga, mis hermanos que están aquí presentes y los que me están escuchando a través de las redes sociales, de la decisión que usted haga respecto a la invitación que Dios le hace por medio del Evangelio, depende su futuro eterno. ¿Se salva o se condena? Dice en Génesis capítulo 8, verso 19, 18 y 19. Génesis 8, verso 18 y verso 19. Salió Noé del arca, él y su familia, y todos los animales que estaban en el arca con él. Salió del arca y no encontró motivo para quejarse de su largo encierro, porque estuvo encerrado casi 6 meses sin ver la luz del sol. Salió y no encontró motivo para quejarse de su largo encierro, considerando que él y su familia fueron guardados para una nueva vida en un mundo nuevo. Génesis capítulo 8, verso 20 y 21 dicen, y edificó un altar a Jehová, y de todo animal limpio ofreció holocausto a Jehová en el altar. Y recibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque su corazón es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. En esto vemos, hermanos, en esto vemos el profundo agradecimiento de Noé a Dios por su liberación. Antes que todo, en lugar de pensar en edificar un techo para su familia, él no pensó primero en su familia, él pensó primero en Dios. Antes que todo, edificó un altar, adoró a Dios y le ofreció sacrificio. Dice el Salmo 48 y verso 1, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Noé volvió a un mundo donde no había nada. Noé y su familia volvieron a un mundo donde no había nada. Él podía haber pensado primero construir una casa para su familia, pero no lo hizo. Él comenzó una nueva vida edificando un altar para el Señor. Un sabio dijo, comienza bien todo cristiano que comienza honrando a Dios. Mire, yo viví la experiencia, yo sé que vivo por la misericordia de Dios. A mí Dios me iba a matar. Una mañana, desobediente, malcriado, rebelde. Un día en la mañana, mientras arreglaba el tractor para irme a trabajar, mi papá me llamó la atención y yo le contesté grosero. No con malas palabras, pero grosero le contesté. Y me dijo mi papá, no tienes temor que Dios te castigue, hijo. Le dije, no, que lo haga cuando quiera. Así lo dije, así grité, que lo haga cuando quiera. Y Dios me agarró la palabra. En menos de 10, 15 minutos, cuando estaba el sol brillando, se puso negro. Y un rayo cayó de repente. Y yo vi que cayó donde estaba mi madre. Yo vi que el rayo cayó donde estaba mi madre, pero yo me quedé ciego. No pude ver por buen rato.
Y cuando por fin abrí los ojos, tal vez unos 10, 15 minutos, vi. Lo primero que hice fue ir a buscar a mi mamá. Estaba asustadita, también temblando, pero el rayo había caído algunos metros de distancia. No debo contar toda la historia, pero sí sé que vivo porque el Señor me guardó. Me había escogido desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor me había escogido para salvación. Así dice Efesios capítulo 2, verso 5. Verso 1, sí, capítulo 1 y verso 5. Dios desde la eternidad me puso sus ojos en mí y me llamó, me salvó, me perdonó la vida y en la mañana, cada mañana, cuando mis ojos se abren en la cama, yo digo, Señor, un día más que vivo por tu misericordia. Y así también usted, porque muchos no despiertan. En mi familia, 2 de mis familiares murieron dormidos. Y doy gracias a Dios que todavía hoy, este día, Dios me concedió la bendición de ver esta luz y de saludarles a ustedes también mediante esta palabra. Entonces, hermanos, dijo un sabio, comienza bien el fiel cristiano y comienza honrando a Dios. Ahora nuestra expresión de gratitud a Dios no es con sacrificios de animales, pero dice en Hebreos capítulo 13 y verso 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. En Génesis capítulo 8 y en el verso 21, dice, recibió Jehová con agrado el culto de gratitud que le ofreció Noé y determinó que la gente en el mundo es más bien digna de compasión porque su conducta es el resultado del pecado que lo domina y no puede esperarse nada bueno de ellos. De una generación libertina, disoluta, entregada a los vicios. Los castigos exteriores, por duros que sean, hermanos, por duros que se apliquen, aunque pueden ciertamente causar miedo, pueden tal vez refrenar un poco a las personas, pero la verdad es que no pueden transformarles y menos santificarles. Esto solamente la redención y la santificación, la libertad y la limpieza es un proceso interior en el alma de las personas y eso solamente lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es? La tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona en la divinidad y es el agente divino de Dios aquí en la tierra. Mire, en este momento Dios está en el cielo. A la diestra de Dios está el Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo está aquí entre nosotros ahora. El Espíritu Santo está aquí y es Él, es el Espíritu Santo con su poder quien toca el alma, aplica la sangre de Cristo y limpia los pecados. Por eso dice la Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso produce en la persona un nuevo corazón. Eso produce en la persona una nueva vida. Eso produce en la persona la gracia y el amor de Dios. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, lo hace una nueva criatura. Génesis capítulo 8 y el verso 22, Dios le dijo a Noé, mientras la tierra permanezca, Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1, Isaías 65 y 66, dicen que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Pero mientras esta tierra permanezca, le dijo,
Siempre habrá siembra y cosecha. Siempre habrá frío y calor. Siempre habrá verano e invierno, día y noche. Y mis hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Han pasado miles de años y lo que Dios dijo, ustedes y yo lo estamos viendo en nuestros días. Nuestro Dios es fiel. Vale la pena levantar la mano y decirle gloria a Dios, porque Él es fiel. Nuestro Dios a quien servimos es grande y es fiel. Génesis, capítulo 9. Desde el verso 8 hasta el verso 12 dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con ustedes y toda su descendencia después de ustedes. Y estableceré mi pacto con ustedes y no destruiré otra vez toda vida con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal del pacto que establezco entre mí y ustedes y con todo ser viviente por siglos permanentes. Mi arco he puesto en las nubes. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el arco, pero yo lo he visto muchas veces. Mi arco, qué fiel es Dios, hermanos, qué fiel es Dios. Mi arco estará en las nubes, el cual es la señal del pacto entre mí y la tierra. Y cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y mire qué dice: y lo veré. Oiga, Dios es grande. No estamos tan mal. No estamos tan mal, ni siquiera tantito equivocados. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es vive, es poderoso y es eterno. Y lo veré y me acordaré de mi pacto que hice con ustedes. El arco iris, hermanos, con sus 7 colores. El arco iris con sus 7 colores aparece cuando las nubes están más cargadas de agua y se oculta después de la lluvia. Esto lo hace Dios. Esto lo hace Dios para que al verlo nuestros ojos, al verlo con nuestros ojos, se humille nuestro corazón y confirme nuestra fe en nuestro gran Señor, grande, poderoso y fiel, quien aquieta nuestros temores, porque la señal del pacto están destinadas a consolar a los vivientes. La historia de Noé, hermanos, y el arca. La historia de Noé y el arca en nuestros días es para ustedes y para mí, y para cada persona que cree, una lección sobre el poder destructor del pecado. Dios no ve el pecado como algo simple. Dios no mira a la maldad como algo simple o como algo que fácilmente tiene solución. Nadie debe ignorar y todos debemos saber que está escrito, Isaías capítulo 59, verso 2, el pecado separa de Dios. Romanos capítulo 6 y verso 23, el pecado paga con la muerte a los que lo practican. Y en 2 Timoteo capítulo 2, perdón, 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 9, el pecado excluye, echa fuera a las personas de la gloria de Dios. Mis hermanos y mis amigos, yo termino con esto. La historia de Noé nos enseña acerca de la misericordia de Dios. Dios, nuestro gran Señor, ofrece a través de la palabra perdón de pecados a toda persona que acude a Él, y ofrece libertad de culpa y libertad de condenación a todo el que cree. Mis hermanos, mis amigos, Dios nos ha dado a ustedes y a mí la capacidad de decidir por nuestra propia voluntad nuestro futuro eterno. La vida eterna
y felicidad con el Señor en gloria a quien recibe a Cristo. Y también el que le recibe como Salvador y Señor, porque el arca de salvación es Cristo. Hay un coro hace 55 años ya, en 20 de, abril, de agosto, se cumplieron 55 años que yo llegué aquí para ser el pastor del Redentor. Y no he oído este coro que yo les voy a cantar. Si alguien lo sabe, cante conmigo, aunque tengo mucha duda. Aquí no lo he oído en ninguna parte, no lo he oído en ninguna parte. El coro dice, deme un tono de fa, por favorcito. Como el arca de Noé sobre las aguas, se mecía bajo el soplo de los vientos. Los que en ellas se encontraban muy contentos por sentir de Dios la bendición. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación y con grande devoción edifiquemos un altar a Dios en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigo, ahora el arca es Cristo el Salvador. Como el arca de Noé sobre las aguas, se mecía bajo el soplo de los vientos. Los que en ellas se encontraban muy contentos por sentir de Dios la bendición. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación y con grande devoción edifiquemos un altar a Dios en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigo, ahora el arca es Cristo el Salvador. Que Dios me los bendiga.